Hoy vamos a hablar de la trayectoria del doctor Richard Páez. Bienvenido, profe, y bueno, agradecer también a ti, Marcos, por tomarme en cuenta para este proyecto que iniciamos con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo. Y bueno, qué mejor manera, ¿no? de empezar que con el doctor Richard Páez, que fue de alguna manera el precursor o el artífice de ese boom vino tinto que tanto pues enganchó al pueblo venezolano en su momento. Para nosotros es un placer, doctor, por que nos dé la oportunidad de comenzar este proyecto con usted y eh, obviamente empezar preguntándole, usted estudió medicina y bueno, ¿cómo surgió esa inquietud por jugar fútbol? Tuvo una trayectoria como futbolista y después dar el paso hacia entrenador. Primero que nada, agradecerles a ustedes, al dúo deportivo. Yo en este caso seré el tercer hombre libre. Así aprovechamos a hacer una jugada que desequilibre a los rivales. Y en este caso que atrape a la hinchada, a la fanaticada que escuchará el podcast. Realmente Richard Páez fue un joven que nació un 31 de diciembre del año 53 en Mérida, naciendo en un estado y en una ciudad donde el deporte fútbol era una materia prima. Pues comenzamos a desarrollar una cultura del juego, de competir, de jugar en la infancia. Y nosotros nos fuimos rápidamente a un estado que no era futbolista, como era el estado Zulia, porque papá, médico, psiquiatra, maracucho, graduado en la Universidad de los Andes, y casada con una gocha que nació en Jají, del estado Mérida, que era mamá, nos fuimos para allá, para el estado Zulia. Y ya nosotros, pues ya grandes en el estado Zulia, estábamos en un colegio que se llamaba el Colegio Gonzaga. Y entonces, cuando estábamos en ese colegio Gonzaga, ya lo que se jugaba era béisbol. Era béisbol, y uno jugaba era pelota de goma en el patio del colegio. Pero tenía una característica que era especial, que ese colegio era de padres jesuitas. Y los padres jesuitas lo que hacían era fútbol, esos no sabían nada de béisbol. Y fue ahí, en ese colegio Gonzaga, donde yo comencé a dar los primeros pasos de competir, de jugar en equipos de fútbol que hacían en el mismo colegio. Y creo que ahí me fui distinguiendo, me fui verdaderamente demostrando que tenía condiciones. Y a una edad ya más joven, tendría 13, 14 años, cuando mis hermanos mayores ya llegan a la edad de empezar la carrera universitaria, pues fue cuando nos trasladamos a Mérida otra vez. O sea, regresamos a Mérida por la condición de que mis primeros dos hermanos empezaban su carrera universitaria y la familia, en este caso mamá con todos nosotros, lo que en ese momento existíamos. Soy el cuarto de dos hermanos, todos varones. Entonces, siendo el cuarto, cuando ya comienzan los dos primeros a iniciar la carrera universitaria, ya yo tendría 13, 14 años, regresábamos a Mérida y comencé a estudiar en un liceo en Mérida. Y ahí fue donde yo comencé verdaderamente a desarrollar fútbol ya mucho más competitivo. Antes era en el colegio Gonzaga, en Maracaví. Aquí en Mérida comencé a disputar ya torneos organizados para aquel momento por la Asociación del Estado Mérida. Y en uno de esos, en el año 68, yo formé parte de la primera selección de Mérida que participó en el primer campeonato nacional infantil A en Guanare, Estado portugués. Ahí comenzó mi carrera como futbolista porque fui seleccionado,
tuve una excelente participación en ese año 1968 en Portuguesa. El equipo no fuimos campeones en ese momento, pero en el año siguiente, ya en el 69, ya era todavía infantil A, pero ya yo estaba entrenando con la juvenil del estado Mérida. Y en el año 70, Mérida es campeón nacional juvenil en un primer torneo, y después yo en el año 71 es cuando comienzo a jugar juvenil, formo parte del equipo juvenil de Mérida, que también fuimos campeones nacionales juveniles. A partir Sí, de ahí comenzó mi carrera por los equipos profesionales, porque a partir del año 71 yo pasé a Estudiantes de Mérida. precisamente por Ok. eso, ¿no? Por el debut que usted tuvo con Estudiantes. Tenía 18 años, también usted lo está contando, cómo fue el tema de irse a Mérida, de todos los estudios que tenían ustedes, la carrera de medicina. ¿Cómo fue ese proceso? Porque para una persona o un joven, que en ese momento usted tenía 17, 18 años, ¿qué significaba esa responsabilidad, no? Y en un país que el fútbol era Sí. inexistente, era Ujú. sencillamente algo casi romántico. El fútbol en ese momento para Venezuela solamente existiría bien competitivo en los estados andinos, de Mm. repente en Caracas, por la presencia también de muchos equipos en colegios y en algunos estados de Oriente, pero así en forma generalizada no existía. Pero allá en Mérida sí, nosotros nos dimos esa, por lo menos esa satisfacción de comenzar en Estudiantes de Mérida. Ya yo estaba empezando mi carrera universitaria, porque me había graduado en la línea secundaria en Ujú. el Liceo Libertador aquí en Mérida, cuando estábamos allá en Mérida, y entonces seguí jugando fútbol, y en ese hubo ese gran dilema, empezar a jugar siendo estudiante de medicina. Estaba creo que en el tercer año de medicina, segundo o tercer año de medicina, cuando yo comienzo a jugar, y supe organizar mi tiempo y mi esfuerzo de una manera tal que no perdí ningún año en mi carrera de médico, y jugué a partir de ese año 1971, que fue cuando yo comenzaba a estudiar medicina, y lo hice toda mi carrera universitaria jugando con estudiantes en Mérida. Ujú. O sea, de una u otra manera logré combinar ese esfuerzo de estudiar y en una carrera universitaria y mucho más medicina, y ser uno de los jugadores importantes de Estudiantes de Mérida, porque jugué seguido durante el 71 hasta el 77. Jugué esos 6 años con Estudiantes de Mérida, o 7 años inclusive. Entonces, en el año 78 es cuando yo, o sea, esa disposición, ¿cómo la hice? Bueno, fue organización, fue, Ujú. gracias a Dios era una ciudad pequeña, gracias a Dios uno se podía movilizar aquí rápido, gracias a Dios yo entrenaba de acuerdo con mis técnicos, muchas veces sesiones separados. Yo hacía de repente, acuérdate que para esa época todavía se entrenaba que si el día tal era parte física, el día martes era parte técnica, el día miércoles estaba muy sectorizado todo el trabajo, y a mí me daba tiempo muchas veces de hacerlo solo algunos entrenamientos. Y yo entrenaba a veces solo y después me iba a mi estudios universitarios. Entonces, de esa manera lo pude hacer, y fui jugador importante con Estudiantes de Mérida. Jugué en la selección durante ese tiempo, con los primeros pasos de selecciones juveniles, y después Ujú. un primer campeonato, creo que fue en el año 71. 71 jugué en el campeonato suramericano juvenil, que se llamaba en aquella época Juventud de América, el torneo Juventudes de América. Entonces ahí fui en Asunción, Paraguay, con la selección de Venezuela, selección juvenil sub-20. Y de ahí pasé al equipo profesional, porque profesional, y de una vez formé parte de la selección nacional absoluta. O sea, yo fui de una vez a los 19 años en el un torneo que hubo. Acuérdate que para ese contexto que vivíamos, Venezuela muy poco participaba en torneos, solamente los oficiales, y en aquel momento la clasificación era por grupos. Ujú. Entonces eran 3, 4 partidos nada más, o sea, equipos de 4 o de 3 a veces, y se hacían los torneos para eliminar, ¿no? Entonces eran muy pocos los partidos que uno jugaba, tanto que yo solamente jugué como que fueron como 11 partidos internacionales de carácter en la selección, porque no habían casi.
pero bueno, esa fue mi paso de esa manera. Yo fui combinando mis estudios con la carrera de profesional de futbolista y te digo que mi paso a Portuguesa se da porque en aquel momento los directivos de Estudiantes de Mérida, cuando yo me gradúo ya de médico, para ellos pareciera que pensaron, no, este ya va a dejar la carrera de futbolista y solamente se dedicará a su carrera de Ujú. médico, cirujano que Sí. ya era. Y entonces a mí me estaban proponiendo, yo me acuerdo, un contrato que era al principio muy complicado, no reunía las condiciones que yo aspiraba, porque ellos creían que yo no iba a seguir, que muy poco los técnicos me iban a tomar en cuenta, y yo quedé con ellos en un momento así, buscando un acuerdo, un arreglo, dije, bueno, yo le voy a firmar un contrato que juego y cobro, mejor dicho, mi sueldo de acuerdo a los partidos jugados. Si yo voy jugando partidos en donde yo sea titular o forme parte del equipo que juegue, pues ustedes me están pagando supuestamente esa semana y me van cancelando. Si no juego, por una razón mía o porque el técnico no me viera, yo no iba a cobrar. Pues tuvieron que pagar completo porque nunca me sacaron, no me lesionaba y realmente ahí comenzó ese pequeño impasse interno con la junta directiva y al otro año, en el 78, Portuguesa, Ujú. viendo que había esa circunstancia, porque eso se hizo público en aquel momento, que yo tenía un contrato muy especial en ese aspecto, el Portuguesa me tocó la puerta y me dijo, si tú quieres, aquí te ofrecemos un trabajo y un contrato completo. Y entonces fue esa una de las razones, y entonces me compraron. Portuguesa me compra la ficha en aquel momento, que fue la transacción económica desde el punto de vista interno más alta que ha tenido Venezuela, pues eso no existe en el fútbol nuestro, que un jugador venezolano sea comprado por otro equipo venezolano. Y en aquel momento sí se dio que Richard Páez fue comprado por el Portuguesa Fútbol Club para llevarme al equipo que en ese momento era uno de los emblemas futbolísticos de Venezuela. Profe, usted dijo antes algo importante. En ese momento el fútbol venezolano era casi inexistente, salvo las excepciones que usted nombró. ¿Por qué decide, digamos, profesionalmente dedicarse allí en lugar de irse por el deporte que estaba, Mm. bueno, que quizás ofrecía un mejor futuro como el béisbol? Sí, yo creo que fue así como vieron que hay un COVID con un virus que es letal, bueno, hay otro virus que es el contagio del fútbol. A mí me Claro. dio el contagio interno de ese deporte que es competitivo, que se juega en la cancha con el rival ahí cerca, que estás compitiendo uno contra uno muchas veces, que la sensación de jugar fútbol es una sensación tan, yo digo, tan sublime desde el punto de vista emocional, que me dio una satisfacción total jugar ese deporte y sentirme parte de un equipo y sentirme que podía distinguirme sobre los rivales y que había esa lucha, entre comillas, casi invisible de quién era el mejor. Y yo peleaba por ser el mejor. Entonces eso me generó siempre una actitud competitiva. Entonces creo que esa actitud competitiva a mí me dio como una sintomatología generalizada que no permitía que me fuera. Entonces me sentí mucho mejor jugando que jugando béisbol y entonces creo que ahí fue donde dije, no, nada, me quedo con esto. Al final uno no sabe porque el béisbol era mucho más económicamente, daba más rápido lo que se consigue un beisbolista de Venezuela en Grandes Ligas, pero la competencia universal del fútbol es no comparativa. O sea, no hay deporte en el mundo que tenga mayor cantidad de afluencia y de influencia como es el fútbol y por eso fue que al final creo que elegí bien por el deporte que siempre amé. Profe, Tenía usted, precisamente cuando usted practicaba fútbol, a ver, siempre se dice, o hay la creencia, y claro, hablar con un entrenador siempre es importante porque de alguna forma uno desgrana esa parte táctica, ¿no? Y puede hacerse una idea un poco más clara sobre el tema. Siempre dicen que los entrenadores buscan jugar a lo que más se asemejaban cuando eran futbolistas, ¿no?
En el caso suyo, cuando era mediocampista, eso después usted cuando lo llevó a ser entrenador, lo tenía muy en cuenta. O sea, es tan así, el convertirse después a entrenador que, bueno, ya hemos hablado un poco de lo que fue esa trayectoria con Estudiantes, con Portuguesa, donde incluso ganó el primer campeonato. Eso es tan así. Usted lo viven tanto y buscan transmitirlo después a sus dirigidos. Y es lo que marca la diferencia entre los entrenadores. O Ujú, sea, hay una parte que uno tiene en la vida que se llama personalidad y que es la conformación de temperamento y carácter. Es la suma de unas cosas que son internas, inherentes a tu forma de ser y otras que tú aprendes o que enfrentando situaciones experimentas como motivaciones para ser así. Uno es así. ujú, Y cuando uno es así, uno desarrolla en su mente una serie de conceptos que se van ajustando a lo que uno pretende ver en sus equipos. Si uno ujú, jugó de una determinada manera, con unas características, lo lógico, lo natural, lo que es una consecuencia casi directa, es que uno plantee equipos con esa dimensión de juego. Y es por eso que los equipos cambian si los conceptos cambian. O sea, yo siempre he dicho que los futbolistas son los protagonistas del juego, pero los guionistas del juego son los técnicos. Y ujú. entonces los partidos, como las películas, se desarrollan de acuerdo a los guiones. Los, los actores o los protagonistas pues actúan de acuerdo a lo que el guión les marca o les dictamina. Y nosotros los técnicos tenemos una serie de conceptos. Yo siempre digo que el técnico tiene un fútbol virtual en su cabeza. Yo veo a mi lateral moviéndose así, haciendo este movimiento, haciendo este cambio. Otro técnico lo ve de otra manera ese movimiento. Y es ahí donde comienzan a cambiar los discursos, comienzan a cambiar los mensajes y cambia la calidad y la característica de los jugadores. Hay jugadores que juegan con un técnico de una manera y uno dice, oye, ¿de dónde salió? ¿Cómo evolucionó? Oye, ¿cómo está se potenció este jugador? Y con otro técnico a uno a veces no los ve que están jugando, oye, no, ¿será que ya está cansado? ¿Será que ya está viejo? ¿Será que ya está pesado? Uno le busca razones por qué un jugador con un técnico juega de una manera y con otro técnico juega de otra, siendo el mismo. Ujú. Y ese mismo es lo que al final nos diferencia, que se llama identidad. O sea, la identidad de juego viene dada por un concepto, de una suma de conceptos que uno tiene, que desarrolla a través de los jugadores un estilo de juego en la cancha y evidentemente que eso es un razonamiento lógico y natural. Yo digo que cada quien tiene lo que se llama un pensamiento de la lógica del fútbol. Hay algunos que tenemos el pensamiento de la antilógica. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué con Venezuela se le ocurrió ir a jugar de ataque contra Uruguay o contra Argentina o contra Brasil? Allá, no acá, allá. Con estos jugadores que ni siquiera habíamos salido a nivel internacional. Bueno, ese pensamiento lo reflejé, lo proyecté a mis jugadores y mis jugadores se tuvieron que poner el disfraz de protagonista y decir, vamos a aceptar ese reto que nos está poniendo este entrenador para jugar así contra quien sea. Y creo que eso es una razón suficiente para conseguir el boom vino tinto que logramos. ¿Alguna vez imaginó o soñó con eso, con lograr ese boom que se consiguió a principios de la década pasada o antepasada? La gente a mí a veces me fastidia con el término irreverente, que lo uso para todo. Es que no conocieron. Yo era irreverente. O sea, yo lo que pasa es que cuando era futbolista era muy irreverente. A mí me molestaba cuando yo tenía un técnico que me decía que yo tenía que ir a marcar a presión, jugaba de 10 o yo en realidad era un 8 y medio, casi 10. No terminaba de ser el 10 ese, sino que era ida y vuelta y terminaba siempre en área ofensiva así. Pero entonces yo era un rebelde, quizás con la causa de decir, pero ¿por qué yo siendo este jugador que tengo habilidad, tengo que ir a corretear, a marcar, a presionar al 5 aquel y a presionar lo que me sacaba a veces de las posiciones donde yo estaba cuando se daban cuenta que jugábamos así? Entonces, esa actitud, esa forma de ser, yo después se la transmitía a mis jugadores, porque yo decía, ¿cómo es posible que Venezuela,
viendo yo la calidad de jugadores, porque uno reconocía que siempre había buenos jugadores, vamos a estar jugando siempre con esa visión de mirar al rival hacia arriba, con una visión nosotros de inferioridad y ellos como que estaban allá montados en una tarima. Entonces, esa actitud yo la reflejé en mis mensajes de técnico, que trataba de quitarles esa mentalidad derrotista, no perdedora, derrotista. Antes de empezar ya estábamos derrotados por esa mentalidad de que teníamos que ir a marcar, de esa mentalidad que teníamos que esperarnos atrás bien bloqueados, tratando de ser lo más compacto posible, pero que te hacían un gol y ahí se te venía la noche, porque nos diseñaban para pelear y recuperar el balón, pero no para gestionar el balón cuando lo teníamos. Entonces era una lucha que la quitamos y la perdíamos, la quitamos y la Claro. perdíamos. Entonces los que teníamos ese talento de querer jugar siempre éramos resistidos, peleábamos con los otros compañeros que íbamos a buscarla y te daban era un balazo en el pecho, y entonces te tiraban la pelota con todo. Entonces, por eso, porque no nos habían configurado con un mensaje de creer en nosotros. Yo siempre lo dije, al futbolista venezolano nunca se le tuvo fe, nunca nos creyeron en nosotros, porque el mensaje técnico era primero meternos bien atrás y tratar de ver cuándo íbamos a salir. Creo que ese fue mi gran virtud, de que le quitamos esa actitud temerosa de jugar al fútbol al futbolista venezolano. Profe, y precisamente cómo quitárselo, ¿no? Porque, a ver, una de las cosas que usted dice es que cree en ese estilo de juego y que además es que esa Vinotinto no tenía, digamos, los mimbres que a lo mejor vemos hoy, ¿no? De futbolistas que están jugando en España, en Italia, que están haciendo carrera en el exterior. Pero cómo quitarle a ese grupo o hacerle creer a ese grupo que podían dar más, porque eso fue lo que usted está ahora diciendo, pero claro, una cosa es quizás sentirlo y querer que eso suceda, pero cómo definitivamente hacer el clic para que eso pase. Mira la diferencia del contexto actual, en donde el profesor Peckerman, un hombre de la suficiente categoría y jerarquía para decirnos, tengamos paciencia, que eso no se construye tan rápido, que eso va poco a poco, que va uno formando un cambio de mentalidad, de personalidad y al final de estilo de juego. O sea, nos pide algo que es natural, y hoy todo el mundo le dice, oye, ¿por qué apuran a Peckerman? Denle en tiempo que trabaje, denle en todo el espacio, calma, que eso lleva tiempo. Y es verdad, eso es verdad. ¿Quién está diciendo algo que no sea cierto? Y mucho más con la calidad y el trabajo y experimentado que tiene el profesor Pecker. A mí en el año 2001, yo agarré un equipo para cambiarlo en 8 partidos, porque yo sabía que si en 8 partidos no hacíamos nada, yo era cerrando el ciclo del Qatar, de Corea y Japón 2002, y quedaban 8 partidos. 8 partidos. Si yo no hubiese asumido esa actitud de que espere que aguante que tenga paciencia para qué, no. Si yo llego y tomo ese equipo con la paciencia, vamos a ir con calma, hagamos esto poco a poco, finalizan los 8 partidos y a Richard Páez le dicen muchas gracias, señor, por su servicio, que lo hizo muy bien en este interinato, y todo quedó como sigue, como normal. Ellos no sabían con quién se metían. Rafael Esquivel no sabía que estaba metiendo a un hombre que estaba en su interior deseando asumir la dirección de la selección de Venezuela para cambiarle la cara, la imagen. Entonces, esa circunstancia me permitió a mí ir con todo desde el primero. Tanto fue así que la gente, lo que pasa es que la mayoría hoy pues son muchachos jóvenes que están metidos en las redes sociales o en estas condiciones de comenzar en esta carrera que se ha multiplicado. Pero en el año 2001, pensar que en mi primer partido de debut, sin partidos previos, sin partidos amistosos, sin preparación de ningún tipo, el primer partido con la que debutamos fue ir a jugar contra la Argentina de Bielsa, en el Sí. Monumental de River, y Bielsa tenía 30 puntos, creo, o 27 o 30, era era primera de las eliminatorias, que todo el mundo catalogaba a esa Argentina, esta era la favorita para el Mundial de Corea y Japón. De Corea y Japón, sí. En ese momento enfrentábamos a esa
ese nivel de equipo que era muy superior inclusive a lo que hoy vemos muchas veces con lo que hoy es Argentina, por lo menos con nombre, era lo mejor que había en ese momento en Sudamérica. Entonces, Richard Páez con la selección de Venezuela debuta ya en el Monumental de River y lo que se le ocurre es comenzar con dos laterales de salida, con dos centrales que no les permitía que rechazaran la pelota ni al arquero, no quería que tiraran la pelota larga, sino que comenzaran saliendo con salida defensiva por a ras de piso o que trataran de hacer el pase seguro, asegurar, y después los mediocampistas eran mediocampistas mixtos. Yo no tenía un mediocampista base de recuperación o tres que usábamos antes o dos, ahora usan uno y dos volantes interiores. Bueno, yo sé, ninguno de los dos eran volantes 8 los dos. Dos, y encima me termino de pasar poniendo a dos volantes y dos delanteros para comenzar contra el Monumental allá. Y ese equipo perdimos, sí, perdimos 5-0. Pero ese equipo internamente, porque a mí lo que me interesaba era convencer primero a mi jugador. La fanaticada, los analistas del momento dijeron más de lo mismo, perdimos otra vez, 5-0, no pasa nada. Empezó como Peseiro, 3-0, no pasa nada, 4-1 ahorita Peckerman, no pasa nada. No van a pasar, no vieron, la gente no analiza en profundidad lo que pasó. Entonces ese equipo verdaderamente encontró una respuesta de que el técnico sí creía en ellos y no cambiamos, comenzamos a seguir así. Después contra Colombia le empatamos ahí en San Cristóbal, que se nos fue el triunfo por nuestras razones, o sea, no sabíamos ganar todavía partido. Era demasiado, El el oficio. segundo partido ganándole nosotros a Colombia 2-0, faltando 10 minutos, ¿a quién se le escapa un partido 10 minutos de local? Bueno, a un técnico y a unos jugadores que todavía no habíamos aprendido cómo se ganan los partidos en eliminatoria. No es otro nivel, no es lo mismo que Copa Libertadores, no es lo mismo que Copa Suramericana, no es lo mismo, es otro nivel. Es un nivel, es lo que está por debajo del mundial, las eliminatorias. Entonces ahí nos faltó crecer en eso, pero aprendimos rápido, porque la obligación, como te decía, era una obligación de dar resultados. Y aquí los resultados no era que quedábamos jugando bien, porque juegan bien, pero igual pierden. No, que más de lo mismo. Eso es lo normal cuando uno juega bien y pierde. Nosotros teníamos que ganar. Y en ese tener que ganar, pues los obligamos a nuestros jugadores a jugar para ganar. Aprendimos a jugar para ganar. No aprendimos a jugar para competir. Aprendimos a jugar para ganar de visitante, que no es lo mismo que ganar de local. Aprendimos a hacerle goles a todos los equipos que estaban por delante de nosotros. O sea, todas esas cosas las tuvimos que hacer en 8 partidos. No había paciencia, no había tiempo, no nos daban tiempo. Y entonces fíjate que sin jugadores extranjeros, porque no teníamos casi jugadores en el extranjero, teníamos 2 o 3 y eran de equipos que apenas estaban resurgiendo. Y entonces con ese equipo nos logramos entender, hicimos una empatía total y comenzaron a creer en lo que yo les decía, porque eso es vital. Si no creen en el técnico, no pueden jugar al fútbol que desarrollan. No se puede, hermano, es mentira. Los equipos ganadores se conforman por técnicos y jugadores ganadores. Técnicos que hacen una sinergia y comienzan a creer uno con otro. Lo que yo diga, ellos creen a total. Y lo que ellos hagan, yo estoy convencido de que lo van a hacer. Yo los reté. Yo reté a mis jugadores en esa etapa. Y cuando comenzamos a ganar, porque después fuimos a Bolivia y perdimos 5-0 allá, que ahí no había forma de hacer ningún análisis desde el punto de vista futbolístico, sin preparación previa, sin haber nada, porque íbamos a jugar a 3.600 metros y creían que es igual jugar a 3.600 que jugar a 2.800 o al nivel del mar. Y no, es imposible. Esto hay que prepararse para ir a jugar en esa altitud. Entonces, después cuando comenzamos a ganar partidos y hacemos 4 partidos seguidos ganados en la etapa final de las eliminatorias. Anda a ganar ahorita 4 partidos seguidos en esta etapa que todo el mundo está buscando un puntico aunque sea. Anda a decirle a no ser que sea Brasil y Argentina, que Perú, que Colombia, que Paraguay, que Uruguay gane 4 partidos seguidos en esto que llevamos. No es fácil. En ese contexto, Venezuela lo logró.
y le ganamos a Uruguay, primero 2-0, vamos a Santiago de Chile por primera vez y ganamos 2-0, y vamos y regresamos aquí y le ganamos a Perú 3-0, y después viene Paraguay y le ganamos 3-1, y hacemos 10 goles a favor y solamente uno en contra de un equipo que, si uno ve la tabla siempre de Venezuela, suramericanamente, competitivamente hablando, tenemos, no sé, teníamos, cuando yo agarré la selección, me acuerdo que teníamos 32 goles a favor en 35 años de eliminatoria y teníamos 186 goles en contra. Y empezamos en 8 partidos, ya llevamos 10 goles a favor y uno en contra en esos 4 partidos de boom. Dime tú si eso no es una caja de resonancia que hicimos en el país, que el mismo venezolano se quedó asombrado cada vez que pasaban los partidos en televisión y viendo un equipo que pretendía, no era que jugaba ya de una vez tocando y no logramos ese milagro. Eso es más que milagro, empezar a ver un equipo como el de Guardiola o el del Barcelona, que no la perdían, no. Pero la intención de cada uno de mis jugadores era jugar. La intención de cada uno de mis jugadores era demostrarse a ellos mismos, era el primero que tenían que demostrar que podían jugar así como jugaban. Y creo que esa fue mi gran virtud, que los convencí. O sea, yo los impacté, los convencí y ellos me cumplieron. Yo siempre lo dije, los verdaderos protagonistas de este cambio son los jugadores. O sea, el técnico lo imagina. Yo soy el autor intelectual de una obra que indudablemente tengo que sentirme agradecido a Dios y a estos jugadores. Pero los que verdaderamente lo hicieron fueron los jugadores. O sea, si los jugadores no se atreven a creer en lo que yo les planteé y ellos no se atreven a jugar como lo hicieron, ¿cómo se ganan 4 partidos? Y después en la otra eliminatoria ya llevábamos 3 partidos seguidos otra vez. Y se nos cae en aquel partido dramático contra Chile, el 1-0 en San Cristóbal, con ese mal terreno que tuvimos y que fue la causa del por qué yo me fui de San Cristóbal de las eliminatorias. No fue por los gritos, porque yo no le tengo miedo a los gritos. No fue por la tribuna como muchos piensan, no. Richard Páez no lo conoce. O sea, Richard Páez más bien estaba deseando que nunca saliéramos de San Cristóbal. Pero la cancha de Maracaibo era superior en ese momento y yo aposté más al juego que al apoyo de afuera de la tribuna. Entonces, por esa fue la razón real de por qué yo me fui de San Cristóbal. Y una de las cosas que siempre se ha comentado es que el pasaporte venezolano todavía le trae problemas al futbolista, ¿no? Que por eso no trasciende, que por eso no van a equipos más grandes. De hecho, lo hemos visto hasta el sol de hoy con futbolistas como Darwin Machís, que se está hablando que puede ir a la MLS. Hemos visto el caso de Soteldo, que estaba muy bien en el Santos de Brasil y después se fue al Toronto, ahora llegó a Tigres de México. ¿Siente que eso es verdad? Todavía es una gran verdad. Y te lo digo por la razón siguiente. Todavía el gentilicio del futbolista venezolano no ha llegado a ser un mundialista. Y al no ser mundialista, el gentilicio todavía sigue siendo considerado un país que está buscando la fórmula de crecer, de desarrollarse. Se nos nota de afuera una visión de que allá en Venezuela todavía el fútbol no es algo serio, es algo para la parodia, es algo para echar broma, eso no es serio, hay algo que todavía no es profesional. Y te lo digo con ejemplos muy sólidos. En el año que Palmeiras queda campeón de Copa Libertadores, el futbolista Alejandro Guerra fue catalogado el mejor de América en ese campeonato de Copa Libertadores. Y Alejandro después, al siguiente año, fue no tomado en cuenta en Palmeiras y lo arrimaron, lo colocaron en la bandeja de posibilidades para salir y prácticamente lo negrearon. Un jugador de la calidad que estaba mostrando Alejandro en Palmeiras era de una dimensión de irse a Europa de una vez, con lo que había jugado en esa Copa Libertadores. No, Pero con Atlético Nacional. con Atlético Con Nacional, Atlético perdón. Nacional, sí, en el Primero con Atlético 2016. Nacional y él de ahí se va a Palmeiras. Yo lo que voy es Sí, al Palmeiras, que lo ajá. utiliza, que lo lleva por ser el mejor de América y después lo deja a un lado, lo engaveta y prácticamente le terminó de arruinar el final de la vida profesional de Alejandro Guerra.
Y la Sí. única causa realmente era porque era venezolano. Si él llega a ser Ujú. brasilero, si él llega a ser argentino, si él llega a tener un poquito de peso por ser parte de un país mundialista, ten la seguridad que la consideración en lo económico, porque nos valoran es por la parte económica. Ese es barato, este está fácil, lo arrimamos a un lado y no pasa nada. Pero hay otros jugadores que son caros por el gentilicio, por el pasaporte que tienen, son caros ya, porque siendo argentinos, siendo brasileros, ya son países que son totalmente, que todo el mundo está convencido que son futbolistas. Pero Ujú. bueno, esa es la razón por qué todavía Venezuela no logra todavía consolidar ese peso que hay que tener propio, natural, de llegar a un mundial, de que nuestros jugadores se terminen ellos también de convencer de que son valiosos, porque muchas veces el jugador venezolano no termina de convencerse de que es valioso, de que puede hacer cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con los gentilicios, sino con el talento y con la, como yo siempre digo, la actitud irreverente de ser protagonista. Uno tiene que tener esa actitud. Yo más bien, hay algunos que dicen, no, pero que los egos. No, los egos para mí son fundamentales. Yo no veo ningún equipo que sea grande si no tiene jugadores con egos grandes. Lo que pasa es que hay que gestionar esos egos. Eso es otra cosa. Hay que Mm. saber gestionar esos egos para no dejar que haya distorsiones. Pero en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que todavía pesa, que al jugador venezolano le cuesta más convencer a la visión del mundo del fútbol de que tiene un talento indiscutible y que el venezolano, el jugador, tiene una mínima cuota, pero es una cuota importante de que no termina de dar ese salto total de mostrar que es capaz, que sí se puede, que puede vencer esas dificultades a través de su fútbol, a través de su juego. Pero indudablemente estoy totalmente de acuerdo que todavía pesa en el fútbol internacional el pasaporte venezolano. Profe, que le preguntaba antes cómo se dio su vínculo con Rafael Esquivel y cómo le ofrecen el cargo de director técnico de la Vinotinto. Sí, primero con Rafa siempre hubo un contacto porque sabíamos, lo conocíamos de toda la vida del fútbol profesional, ya yo llevaba muchos años en el fútbol profesional, él también porque fue uno de esos directivos casi universales y que duraba lo que él quisiera, iba a durar hasta que ya en la misma edad dijo ya basta y lo que pasó que lo sacó de cualquier actividad en el fútbol. Pero, ¿qué es lo que pasó? Primero hubo un primer contacto cuando Rafa Santana fue técnico de Venezuela y en aquel momento, antes de venir el profesor Pastoriza, a mí me contactaron hablaron conmigo de ir a la selección, pero las condiciones que me habían puesto eran pésimas, no eran las adecuadas, no estaban valorando lo que yo estaba haciendo en ese momento con Estudiantes de Mérida. Con Estudiantes de Mérida llegamos a ser el quinto equipo de América, el 43 del ranking FIFA, el haber logrado por primera vez un equipo venezolano llegar al cuarto de final de una Copa Libertadores y que pudimos haber llegado a la semifinal porque Ujú. no existía VAR, porque lo utilizaban solamente con la visión de un árbitro que no fue justo con lo que sucedió ese día contra Cerro Porteño allá en La Hoya. Pero bueno, cuando a mí me dan esta oportunidad de conversar conmigo, no me gustó. Yo le dije que muchas gracias, que no eran las condiciones para yo ir todavía. Y después, cuando el profesor Pastoriza ya no podía, en las últimas 8 jornadas, ya íbamos últimos, faltaban solamente 8 jornadas y él ya no aguantaba más la presión, porque es una presión que uno se llena de insatisfacción, de impotencia, de suma de tantas cosas. Entonces él ya decía que no quería continuar. Entonces fue ahí donde se presentó de nuevo la oportunidad. Rafael Esquivel me llama así dándome como un reto, a mí me retó porque yo era un técnico, en ese momento era técnico del fútbol venezolano y a cada rato manifestaba mi opinión de que el fútbol venezolano no estaba representado en la selección de Venezuela, que esa no era la forma como el venezolano sentía el fútbol, que yo decía esos comentarios y eso me lo sacaban por la prensa cada rato y él me echaba, siempre me llamaba, déjate de hablar, carajito, que eso no puede ser. Y bueno, ves lo que siento, Rafael. Yo no creo
que la selección nuestra juegue como una selección de Venezuela debe jugar. Eso es lo que yo siento, cómo hago. Y bueno, cuando me llamó me dijo, vamos a ver tú, carajito, que has hablado tanto, que has dicho tanto, que dices cómo es que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer. Tú eres capaz de dirigir esta selección por estos 8 partidos para finalizar y después hablamos si sigue o no. Ese fue el planteamiento. A mí no tenía tiempo. O sea, me dieron, como yo siempre lo dije, el sartén por el lado caliente y yo lo agarré por el lado caliente. Le di vuelta, sabiendo que era para quemarme, le di vuelta y se los entregué con el mango adecuado y vestido de las vino tinto. O sea, yo asumí el reto de cambiar la Cenicienta por la vino tinto y lo logramos. Eso sí me puedo dar el lujo de decirlo. Lo logramos, cambiamos. Y el mejor ejemplo es que yo digo que el fútbol cambió en todo sentido, tanto que tuvieron que inventar el departamento de marketing en la Federación Venezolana de Fútbol. Eso no existía en la mente de Rafael Esquivel. Rafael Esquivel, marketing, no sabía qué era esa palabra. Pero con nosotros, como el vuelco, el salto de calidad que se le dio a la selección, la visión de esa marca, de ese producto que comenzó a gustarle a todo el mundo, eso es un nicho precioso para el marketing. Conseguir un producto que tenga atracción con la gente. Y ¿Eso creo fue que idea eso fue lo suya? que... Perdón que lo ¿Perdón? interrumpa. ¿Eso fue idea suya o fue de Rafael Esquivel? ¿De qué? La idea del departamento de marketing. No, eso fue la idea de la necesidad. O sea, fue el mismo, la federación que antes iba y llamaba y tocaba puertas, antes del 2001 iba y llamaba, mira, tú puedes patrocinar la selección, le Claro, producto trancaban del el boom. teléfono. Es el Claro, claro, boom, es un claro. producto que se ve atractivo, eso lo saben los, preguntarle a Polar, por harina Ujú. pan o por cualquiera de sus Sí. productos, cómo fue que comenzó. Bueno, ellos montan el producto, le gusta a la gente, hagámosle marketing al producto y ahí se multiplica la idea. Y eso fue lo que pasó, que la vino tinto fue un producto que extrapoló totalmente lo que la federación creía que podía hacer la selección. Entonces, ten la seguridad que ese producto marcó un antes y un después en el sentido que aumentó la importancia del fútbol internamente, mejoraron la formación de nuestros técnicos, comenzaron nuestros técnicos a desarrollarse, a tratar de mejorar en sus conceptos de juego, empezó a importar desde abajo, construir futbolistas que empezaron a ver, oye, hay un potencial ahí económico siendo futbolista profesional y empezando a creer. Bueno, todas esas cosas aumentaron los periodistas deportivos, aumentaron todo lo que significa representante de futbolista venezolano. Eso no existía. Representante de futbolista, eso no existía. No existía. Eso comenzó después de todo este desarrollo que se dio de este impacto de publicidad, de ese impacto de ver que el fútbol venezolano se empezó. ¿Cómo será del salto que dimos? Que sin haber llegado a un mundial, sin haber llegado a un mundial de categoría absoluta, el Venezuela comenzó ahora sí a importar o a exportar jugadores venezolanos a otros países. Porque a partir de ahí fue que nuestros jugadores comenzaron a irse, empezaron a irse a Colombia, empezaron a irse a algunos a pequeños países, fueron los pioneros de comenzar algunos, que si en Perú, que si en Europa, que comenzaron los primera vez porque lo que hizo el futbolista venezolano en esa vino tinto fue encandilar, empezar a dar señales de como un faro a los representantes de otros países, oye, este jugador venezolano es bueno, oye, aquel también, oye, este también. Empezaron a ver que el jugador venezolano tenía potencial, sin haber llegado a un mundial. Llegando a un mundial fue lo que después le dio un salto más de calidad cuando se llega al Mundial Sub-20 en el año 2008 para llegar allá a Egipto y después en el año 2017 subcampeones del mundo categoría sub-20 Venezuela. Eso no estaba en la mente de nadie, de nadie. No hay forma de hacer eso. Bueno, se hizo por todo eso, un buen trabajo de un cuerpo técnico que se preparó como se tenía que preparar, con bastantes partidos previos a un torneo, con un grupo de jugadores que tiene la experiencia con la regla del juvenil, con la acaban de eliminar,
y tenían esa experticia de tener 40, 45 partidos profesionales. Eso no lo tiene ningún jugador argentino, eso no lo tiene ningún jugador juvenil argentino, ningún jugador juvenil de Brasil. Son pocos los que pueden decir, no, yo he jugado, esos quienes, Neymar cuando era juvenil, sí, Robinho cuando era juvenil, pero jugadores que van a un suramericano que tenga 45 partidos profesionales en el torneo Carioca, no, papito, eso no existe. Sí. Eso existe en Venezuela mientras existió la regla del juvenil. Entonces, con eso creo que todos esos pasos se fueron dando, se fueron como, se va concatenando, ¿viste? Cuando fluye el juego, toca aquí al lateral derecho, pasa al izquierdo, pasa por un pase perfilado, filtrado, tócalo, y empezamos a hacer un equipo que creció de esta dimensión a lo que hoy tenemos, que tenemos regados futbolistas venezolanos por el mundo del fútbol. Algunos ya estamos haciendo el sentido inverso, ya se están saliendo de Europa, porque si Venezuela, con la mejor generación internacionalmente hablando, yo no digo la mejor jugador que ha jugado, todavía no lo ha demostrado, porque con esa generación que es la internacional, la que está regada por el mundo del fútbol internacional, hemos quedado 2 eliminatorias de último. Sí. Entonces no puede considerarse la mejor. Ellos tienen que cambiar esa visión que se tiene, que teniendo la visión de que es la mejor, porque ¿quién puede discutir? Tenemos la mayor cantidad de jugadores venezolanos regados por el mundo y tienen la calidad suficiente para hacer 2 eliminatorias de último con esa generación. ¿Cuál fue el juego más inolvidable para usted? Y si ese partido fue el centenariazo en Uruguay, y si es así, ¿qué nos puede contar de ese día? No, realmente para mí ganar en la selección nacional, dirigiendo a la selección nacional donde yo había sufrido goleadas y donde nunca pude tener 2 partidos seguidos como para disfrutar, sino que hubo un partido por allá que ganamos en un suramericano sub-20 o otro partido que habré jugado para haber empatado un partido, pero haber logrado lo que logramos con la selección nacional, ganándole partidos de visitantes y ganando partidos oficiales y amistosos, realmente para mí todos son inolvidables. Ahora, el de más importancia, el que dio más peso, el que dio como una resonancia internacional, indudablemente que el 3-0 en Montevideo, por lo que significó, por el contexto, porque estaba plagado de jugadores de una dimensión internacional Uruguay de otro nivel, porque tenía un técnico que era atrevido, que si hubiesen salido las cosas como él la había diseñado, nos hubiesen hecho 6, 7, 8, 10 goles a 0 y para él hubiese sido insuficiente. Entonces, por todas esas cosas, por asombrar al mundo, por asombrar a Venezuela, por asombrar a los que propios y extraños de que sí se podía cambiar la historia, y fundamentalmente por el agradecimiento de mis jugadores, que no habrá tiempo en mi vida para seguir agradeciéndoles eternamente por lo que hicieron, porque ese fue un resultado que asombró a todos y nos dejó posicionados en el mundo del fútbol internacional para cualquiera. O sea, Venezuela es recordado. Hay momentos que a Venezuela la recuerdan en fútbol por algo. No, la gente cuando dice Venezuela, no, sí, ese fue el centenariazo, el que hizo los 3-0. Ese es el punto más alto que hemos llegado, porque era un partido oficial, porque fue de visitante y porque ni Brasil ni Argentina habían podido ganar allá en Montevideo en un partido oficial 3-0. El único país que le ha ganado 3-0 a Uruguay en su casa es Venezuela. ¿Qué recuerda de ese día? ¿Qué anécdotas? Previo al partido, la charla técnica, porque yo utilicé la infografía de aquel periódico El País de Uruguay, que nos colocaba como Venezuela no existís. Ponían en su primera página el equipo de la selección uruguaya, plagado de puros jugadores europeos. Ahí no había ningún jugador local, si había 1 o 2 creo, pero ahí en la titular era la mayoría jugadores del torneo europeo, y nosotros con un equipo que no lo ponían en la cancha, no colocaron la alineación. Decía, Venezuela no existía. Claro, yo cuando vi eso en la mañana que me lo mostraron, yo quedé, pero esta gente sí es atrevida, man. Entonces, sí es verdad que quieren a su país, bueno, pasándonos por arriba de una manera sin ningún tipo de compasión. Bueno, yo utilicé en vez de colocar en la pizarra magnética donde yo planteaba
el cómo íbamos a jugar, puse fue ese periódico ahí encima de la pizarra y entonces lo Sí. utilicé como un mecanismo de motivación. Creo que dimos en el clavo, justo en el centro de la diana, porque el jugador salió ahí que se quería comer a quien se pusiera ahí adelante. No sé si era uruguayo, pero estaban con unas ganas y con una forma de creer que podían hacerlo. ¿Cómo es posible que no se conformaron con el 1-0, que era lo natural? Un equipo inferior que le haga un gol, no, metemos un gol, no metemos todo atrás. No, querían seguir y querían seguir y querían más. Y no, eso no era que yo se lo decía, ellos mismos adentro agarraron un envión anímico que querían más, que querían más. Y eso fue un motivo de satisfacción para mí. Y después, en el post, la cara de mis jugadores en el camerino, porque como yo estaba arriba, en la tribuna, yo no lo disfruté allá abajo, ese día me tocó dirigir desde arriba, Ujú. el que le tocó fue a Ramón Hernández y a Raymond Páez, ellos dos eran los encargados en la raya de indicar, de hacer las indicaciones, pero yo lo viví de arriba, desde la tribuna, porque estaba suspendido y cuando bajé era una alegría que no se puede explicar. Eso no tiene palabras uno para ver un grupo de venezolanos que por primera vez daba semejante golpe en la mesa. O sea, una cosa es ganar uno, habíamos ganado a Chile 2-0, le habíamos ganado a Colombia o pudimos haber ganado allá en Ecuador 1-0, pero 3-0. Mm. Eso fue un salto demasiado, para el corazón es una prueba superada. Profe, hablando un poco sobre, bueno, ya la etapa final, ¿no? De su etapa con la selección, dirigiéndola en el 2007. Recuerdo que, bueno, fueron aquellos partidos ante Bolivia donde se ganó 5-3, aquel partido en Quito contra Ecuador también. ¿Qué pasó con Richard Páez esos días? Porque, sobre todo porque hablamos de que parecía que la dinámica nuevamente iba a ser favorable, que las cosas estaban Sí. saliendo. ¿Se arrepiente de la decisión que tomó? ¿Nos puede comentar un poco todos los detalles sobre eso? Sí, bueno, en ese inicio hacia Sudáfrica 2010, con la selección nacional nosotros habíamos terminado la Copa América, en la cual no pudimos sino llegar hasta la siguiente ronda, la ronda de pasamos la eliminatoria y le quedamos con Uruguay en la segunda ronda, solamente lo de equipo, y nos toca Uruguay y nos elimina en ese siguiente paso. Ujú. Entonces la gente, no sé si hubo una campaña, no sé si hubo una sensación de que la gente como que mostraba afuera, no adentro, la gente afuera. Había una campaña orquestada, no sé por qué o por quién, si era de adentro de la federación, si era de algunos periodistas, si era alguien que quería traer a alguien para la selección, no sé. Pero comenzaron a sentirse una serie de rumores, de artículos periodísticos, de comenzar a criticar cosas. Lo mínimo lo hacían muy grande. Pero cuando comienza las eliminatorias, nuestro primer partido de debutar hacia Sudáfrica 2006, 2010, es contra Ecuador en Quito. Ujú. Y Venezuela gana 1-0. Venezuela se colocó en el primer lugar de las eliminatorias por primera vez. Empatado en aquel momento con Argentina, Brasil, que habían ganado también, y otro equipo. Primero estábamos con 3 puntos, igual que Brasil, igual que Argentina, primero. Ganamos en Ecuador con ese golazo de José Manuel Rey. Venimos a jugar contra Argentina en Maracaibo. Y cuando yo veo en Maracaibo, medio estadio Pachencho Romero vacío. Medio estadio. No. Un equipo que nunca ha ido a un mundial, que comienza ganando su primer partido de visitante. Gana 1-0, gana 3 puntos. Y va a jugar contra Argentina, que es el que estamos ahí disputando con Messi. La Argentina con Messi, porque en aquel momento Sí. era Basile, creo que es el técnico, Ujú. con Messi ahí en la cancha. Y el estadio medio vacío. No, algo estaba pasando. Algo se estaba empezando a crear ahí una sensación rara. Yo como estratega, pues soy estratega, yo visualizo no solamente el resultado, veo las acciones, cómo fue el juego, y era un partido bravo que nos tocó, y ganar allá y nos va a tocar contra Argentina y medio estadio vacío. Nah, yo dije, qué raro. Si antes esto siempre ha estado full,
que empezamos nosotros a cambiar esa historia, eso, todos los estadios full, full, full. Y en ese momento comenzó, pum, primer partido que se va a la mitad. Bueno, perdemos ese partido, vamos a Colombia en la segunda, tercera jornada, y en el minuto 87 de ese partido nos hacen el 1-0 Colombia. En Bogotá jugamos esa vez, en un tiro libre. Y fue un partido cerrado. Y en donde ellos no había habido buen partido ni de ellos de nosotros, fue un partido complicado, mucha traba, mucho trabajo táctico, pero al final nos ganan 1-0. Ah, no, el análisis periodístico, no, que ya estamos eliminados, que si no pudimos ganar en Colombia. Nos pedían ganar Colombia, ya, a ese equipo, si queríamos ir a un mundial. Calma, coño, estamos empezando. Es como que a Peque, coño, ¿por qué no le ganaste a Uruguay? No, la gente pues se va. Eso es normal porque no hay cultura de fútbol. Yo lo entendí después, buscando un lado, no, es que todavía estos analistas que tenían, periodistas, no tenían conocimiento de lo que es el fútbol. El fútbol no se cambia así. El fútbol se cambia como un proceso, como una elaboración que va forjando el carácter, la personalidad, la identidad. Entonces, bueno, 1-0 perdemos. Y cuando llegamos a San Cristóbal, en ese cuarto partido, ya yo sentí un ambiente demasiado en contra. Comencé a sentir que ya la gente no era la misma, y cuando vamos al partido y lo que se les ocurre a la gente es gritar, saca a tu hijo, no saca a Ricardo, o saca a Páez, o saca a Ricardo David, o saca a ese muerto, lo que yo, no, saca a tu hijo, no, ya era otra la dimensión. ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Ya era una situación que a mí internamente, que fue lo que a mí me hizo tomar la decisión, era que yo veía que ya se estaba extrapolando o llevando a otro nivel, a un nivel mucho más terreno. personal, más directo, Claro. más hacia mí, hacia la persona, hacia que ya no podían con lo que habíamos hecho nosotros, sino que me estaban tocando fibras ya de mi familia, de mi gente, empezando, entre comillas, con amenazas, porque empecé a sentir amenazas en ese sentido. Entonces ya como vi a ese nivel, a mí lo que me preocupó es que en un futuro, en un partido subsiguiente, porque yo me pude haber esperado y seguir, lo pude hacer, eso es verdad, pero creo que no me dio, mi mente me dijo, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque suponte tú en un partido, yo estaba comenzando a darle el cambio con jugadores nuevos. Estaban viniendo Alejandro Guerra, estaba viniendo Luis Manuel Seija, estaba viniendo Cafú Arimendi, Giancarlo Maldonado ya estaba un poquito antes, pero seguía ahí. Eder Pérez, o sea, yo estaba comenzando Vizcarrondo, comenzaba ya a crecer Rouga, una serie de jugadores Sí, la ya camada que nueva. venía, la camada nueva. Y esa camada nos hubiese llevado en ese mismo mundial a cosas que lamentablemente no se pudo ver después. Bueno, entonces, que fue lo único que me dolió, no haber sabido si esa era verdaderamente el mundial para clasificar el 2010. Entonces, cuando yo veo esa situación, lo que me dio temor fue que en un partido subsiguiente, alguno de estos muchachos jóvenes o alguno de los jugadores de la selección, alguno contaminado por esa sensación extraña que había, que rodeaba a la selección, en un partido me llegara ahí uno de ellos directamente, me era, ¿y por qué no sacas a Ricardo? ¿O por qué no sacas a tu hijo? No me hubiese visto yo cómo hubiese reaccionado si a mí me pasa algo de eso. Yo dije, no, hacia el futuro no puedo llegar a ese nivel, no puedo llegar. Se me puede escapar de las manos una acción como esa, no podía evitarlo porque ya había entrado el virus, o sea, la burbuja que yo había hecho dentro de la selección con mi cuerpo técnico y mis jugadores se rompió. En algo filtró y se crearon esa posibilidad y yo no permití ver ese escenario. Yo dije, no, me voy, me aíslo. Me aislé en cuarentena y dije, no, me voy. Si yo soy el que soy responsable para que clasifique al Mundial Venezuela, me voy. Lamentablemente hubo 6 partidos siguientes que no ganó Venezuela. Seguido a eso, empezó César, pero tuvo 4 o 5 partidos seguidos que no sacaba puntos. Empató el primero con Uruguay, después perdí, y lamentablemente ahí se nos fue la posibilidad. Cuando reaccionó, que fue cuando a partir de Ecuador, que comenzó otra vez, ya él agarró como dice, el toro por los cachos como debe ser, asumió los cambios que tenía que hacer, él le dio ese salto
de ponernos cerca otra vez y de por lo menos de sacarnos de la posición de última, que era lo que era el primer objetivo. Después era saltar a la clasificación, ya ahí era clasificar, clasificar. A partir del año 2007 los procesos son para clasificar. Ya no es para hacer procesos o algo así, no, no. Por eso es que le decimos al profesor Peckerman, la cuestión, el objetivo no es proceso nada más, es clasificar. Con un proceso, Dios quiera, pero tienes que clasificar para llevar a Venezuela a un mundial. Yo sé que lo dice un técnico y sé muy bien lo que digo, o sea, no, eso no es así tan fácil, pero esa es la misión, ese es el reto. Para eso fue que tenemos ahí al profesor Peckerman y toda su categoría internacional bien merecida la tiene y Dios quiera nos lo lleve. Sobre su futuro, ¿qué le espera a Richard Páez? Bueno, estamos en esta etapa, como uno dice, en el atardecer de nuestra vida, pero con muchas ganas porque seguimos viendo, nos seguimos disfrutando el sol, seguimos disfrutando la vida, seguimos disfrutando el fútbol, que es lo que a mí me apasiona. Hoy me considero más entrenador que cuando era entrenador de la selección, mucho más entrenador, pero mucho. Y siento que puedo seguir dando. Gracias a Dios la salud la tengo en viento a favor. Hasta ahora no hemos tenido nada que, gracias a Dios, que nos complique, pero estamos siempre ya en una edad en que necesitamos actuar. Y yo estoy esperando sencillamente arreglar mi condición de papeles aquí en Estados Unidos, donde me encuentro, para poder ir, para poder movilizarme, para tener esa posibilidad de dirigir o afuera o aquí adentro, con esa oportunidad de volverme a ver, de volverme a exigir, porque ese es mi deseo. Ese es el deseo, que en este año, a más tardar, esté ya dirigiendo en algún nivel internacional o aquí local en Estados Unidos. Venezuela, esperaremos. Tengo varias ofertas que tuve en Venezuela, pero todavía ahí espero, deseo que la organización interna siga creciendo más, que haya mayor nivel de exigencia en ese aspecto para volver en un momento determinado, si Dios quiere, al fútbol venezolano. ¿No nos puede adelantar un nombre de algún equipo que le hizo alguna oferta? No de Venezuela, te voy a decir, te digo de afuera, tres Okay. equipos de afuera me marcan. Está bien. Pero no lo digo. Fue el profesor Richard Páez aquí en The Beat Writer. Espero que ustedes lo hayan disfrutado y este episodio de Dúo Deportivo. Si les gustó este video, recuerden suscribirse en la parte de abajo, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar también su like, y para que YouTube nos ayude a seguir creciendo en esta plataforma. Vamos a seguir montando contenido constantemente, así que estén pendientes de nuestro canal. Vamos a estar haciendo contenido tanto en inglés como en español y vamos a estar abordando de diferentes cosas. Estamos muy entusiasmados, Guillermo, con esta nueva etapa del canal de YouTube. Y faltó también avisarle a la audiencia que también le den a la campanita para que estén pendientes de todas las notificaciones. Marcos, un placer como siempre estar aquí en Dúo Deportivo y será hasta el siguiente episodio en donde también tendremos sorpresas para la gente que nos está viendo. A todos ustedes nos vemos en un próximo episodio.